Saludos nuevamente, gracias a Dios estamos aquí con todos ustedes en este día domingo, agradecidos con Dios por su fidelidad, su misericordia, por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Sea bienvenido, gracias por estar con nosotros, donde quiera que se encuentre, aquí en Canadá, Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, a nuestros amigos, familiares, Dios les bendiga y gracias por sus comentarios que nos envían en el transcurso de la semana, y también siempre les animamos a que nos envíen sus peticiones de oración para poder estar intercediendo por ustedes. Diferentes amigos, compañeros, familiares nos envían las peticiones, nosotros oramos, le pedimos al Padre Celestial la bendición y la respuesta para ustedes. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Recuérdenlo, día domingo para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es el día en que nos presentamos, le damos gracias a Dios, adoramos su nombre y escuchamos de su santa palabra. Así es que eso es lo que vamos a hacer en esta hora, en este momento, compartir la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para tu vida. No sabemos ahora en qué situación estás, donde quiera que te encuentres, ya asistes a la iglesia, ya te congregas regularmente, pero a través de este medio siempre queremos ser una bendición para ustedes. Gracias, palabra de Dios, continuamos, hemos estado meditando en un solo tema en diferentes aspectos, diferentes versículos, diferente manera de introducirlo, de presentarlo, pero con una sola finalidad, que es el de fortalecernos en la fe, de permanecer, de seguir adelante, no importando si eres un nuevo creyente o eres alguien que ya tienes tiempo en el Evangelio, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 1, vamos a meditar en esos versículos y vamos a encontrar apoyo en el libro de Josué. Dios le bendiga. Salmos capítulo 1, solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, nos vamos a concentrar en este día en el versículo 2 y 3. Salmo 1, la palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor bendiga su palabra. En un momento más vamos a compartir también en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, para poder apoyar lo que acabamos de leer. Pero queremos recordar brevemente lo que hemos venido haciendo por todas estas semanas, recordando, ¿verdad? Hace 4 o 5 semanas que iniciamos compartiendo con ustedes en el libro de los Filipenses, capítulo 1, donde el Señor dice que ha iniciado una obra, donde Pablo dice: estoy persuadido que Dios ha iniciado una obra y la va a terminar en tu vida. Y nos referimos en ese momento en que el Señor, a través del Espíritu Santo, entra en tu corazón, haces una decisión, y es el momento que Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a trabajar en esa obra que va a ser por el resto de nuestro caminar, el resto de nuestros días en este mundo. Pero hablamos acerca de que no solamente es para aquellos que son nuevos, también para aquellos que estamos ya con algún tiempo en el Evangelio, la importancia de dejar que Dios siga trabajando, siga moldeando, siga transformando, renovando nuestra vida. Hablamos también unas semanas atrás en el libro de los Hebreos, que nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es como una carrera, pero es una carrera a largo plazo, es un maratón, es una carrera que inicia en el momento que Dios inicia esa obra, en el momento que entregamos nuestro corazón al Señor, inicia esa carrera y terminará en el día de Jesucristo, en el día que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, ya sea que nos lleve antes de tiempo o que el Señor regrese a levantar a los suyos, a levantar a su iglesia. Pero dice: corramos esa carrera, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hicimos el énfasis, que ese es lo fundamental para nosotros, puesto los ojos en Cristo Jesús. También hablamos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el aspecto de permanecer, que es lo que vamos a hablar en estos minutos, en este día domingo, de permanecer, de dar fruto. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las cosas? Pues necesito eso, necesito correr con paciencia, necesito tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo, necesito permanecer. También vimos en el Evangelio de Lucas, el precio del discipulado, cuando el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niégate. Es decir, ya no es acerca de ti, es acerca
de Dios, es acerca de Jesucristo. En el momento que decidimos seguirlo, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, el sacrificio todos los días, porque dice, toma tu cruz todos los días, el sacrificio que estamos dispuestos a pagar para seguir al Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de sacrificio, no nos referimos a como aquellos hombres y mujeres, líderes misioneros que se van a aquellos lugares donde es un peligro predicar la palabra de Dios, la Biblia, donde están arriesgando sus vidas. Muchos de nosotros nunca estaremos, la gran mayoría de nosotros nunca estaremos bajo estas circunstancias, pero sí nos demanda el sacrificio de cambiar nuestra vida, sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestro dinero, sacrificar nuestros anhelos, nuestros deseos, sacrificar ese yo. Demanda, dice, toma tu cruz. Dice, y sígueme. Nuevamente, para poder continuar y la obra, tenemos que seguir ¿a quién? Al Señor, al Señor. Y después hablamos la semana pasada acerca que el Señor dice de creer. Vimos en Juan capítulo 3, dice, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces nos pusimos el énfasis por 2 semanas, fue creer en Él, para que haya satisfacción en nuestra alma, para que nos dé ese alimento que nos va a quitar la sed y el hambre espiritual, creer en Él, para poder resucitar después de estar muertos, resucitaremos. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, vivirá, dice el Señor en su palabra. Estuvimos haciendo énfasis por estas 2 semanas el hecho de creer en la palabra de Dios, en la vida eterna, en el mensaje que Él tiene, creer para recibir el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, creer para no andar en tinieblas, creer para poder continuar la obra del Señor, creer para llegar al mismo lugar donde se encuentra el Señor. Pero Él, en todos los versículos que vimos las 2 semanas pasadas, dice que el que crea en mí, el que crea en mí, el que crea en mí. El énfasis de todos estos estudios es ver que la palabra de Dios nos dirige a una persona. Es importante que entendamos que de principio a fin la palabra de Dios nos va a ir dirigiendo a una sola persona. No nos va a dirigir a la religión, a la teología, a la filosofía, a la costumbre, a la tradición. Toda la palabra de Dios nos va dirigiendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El que cree en mí, 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 el que me sigue a mí, el que pone su mirada en mí, el que permanece en mí. No hay nada más en la palabra de Dios para poder llegar hasta la presencia del Padre Celestial. Dice, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. La palabra de Dios nos dirige completamente a una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Ahora queremos continuar, y ¿qué es lo que queremos compartir con ustedes en este día, en este Salmo número 1? Pues para poder permanecer, queremos ver qué es lo que yo tengo que hacer para permanecer. Y te repito, esto no solamente es para gente nueva en el Evangelio, es para gente que tenemos años de estar en la palabra y podemos ver en el transcurso de los años. Yo tengo aproximadamente 30 años de estar en los caminos de Dios, y en el camino tú te puedes encontrar, iniciaste con mucha gente y muchos ya no están, muchos ya no han permanecido, muchos han dejado el camino por cualquier razón, por sus propias razones que pueden ser justificables para ellos, pero han abandonado el camino. Y la palabra de Dios nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y queremos ver en este día qué me va a ayudar para que yo pueda permanecer en este camino, qué me va a ayudar para que pueda seguir hasta el momento que Dios me lleve a su presencia, qué me va a ayudar para que yo dé fruto como un hijo de Dios. Es importante y fundamental que nosotros entendamos eso. Eso es lo que muestra, eso es nuestro testimonio público de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida dando frutos. Pero vamos a ir viendo esto y lo queremos ver aquí en este Salmo 2, y quiero que le pongamos atención en estos minutos que vamos a compartir juntos. Pon atención, vamos a ir parte por parte y fíjate muy bien qué es lo que yo necesito para poder permanecer, para que Dios continúe esa obra en mi vida. ¿Qué necesito para no moverme? Y eso es lo que vamos a estar meditando en estos momentos, en estos minutos que tenemos en este día domingo, esperando que le pongas atención, esperando que ores, que abras tu corazón, que recibas la palabra, que la guardes y que la practiques. Versículo 2 dice así, pon la atención, fíjate muy bien, vamos a ir por partes. Dice, ya habla en el versículo 1 de ese varón, pero dice para nosotros, dice, sino que en la ley, es decir, si tú y yo queremos permanecer
en el camino de Dios. Fíjate muy bien lo que tengo que hacer. Y si tú y yo queremos seguir dando frutos, fíjate muy bien, dice el versículo 2, sino que en la ley de Dios, número 1, la palabra de Dios, número 1, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios no es ningún otro libro que nosotros necesitamos. La importancia para poder permanecer, para dar fruto. Pero ¿qué es lo que debo de hacer? Dice la palabra de Dios. Aquí dice, sino que en la ley de Dios. El Salmo 119 describe la palabra de Dios, la describe como los estatutos, los mandamientos, los juicios, los dichos de Dios. Nosotros lo conocemos como la palabra de Dios. Nosotros lo conocemos como la Biblia, las santas escrituras de Dios. Es un libro de Dios, por eso le hace énfasis aquí, sino que en la ley de Dios, claramente nos está diciendo en qué es lo que yo debo de poner mi mirada, en qué es lo que yo debo de enfocarme, y es en la palabra de Dios para yo poder permanecer. Es un libro de Dios, no es un libro de hombres, y es importante para nosotros. Este libro es la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo que toda la palabra de Dios ha sido inspirada ¿por quién? Toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios, tanto 2 de Timoteo como 2 de Pedro nos habla que toda esta escritura ha sido inspirada por Dios. Es el libro de Dios que nos ha dejado a nosotros. La Biblia es la completa revelación de Dios para todas las edades, a través de los años, a través de los siglos. La palabra de Dios ha permanecido y es la forma en que Dios se está revelando. Está completa, no necesita absolutamente nada. Esto que dice aquí, sino que en la ley de Dios no necesita ningún complemento. No necesito yo para la Biblia, no necesito la Biblia y el libro, la Biblia y este libro. No, utilizamos diccionarios, utilizamos enciclopedias bíblicas para poder tratar de entender historia, geografía, para tratar de entender lenguajes de la palabra de Dios, pero el mensaje central, la fuente de nuestra enseñanza, la autoridad de nuestra enseñanza es este libro, y no necesita ningún complemento. Hay varias doctrinas, hay varias religiones que complementan la Biblia y un libro más. La Biblia y los escritos de este hombre que Dios le reveló. Cuando nosotros escuchamos todas estas religiones o todas estas denominaciones que dicen que Dios les reveló algo que tenían que escribir, para mí me suena a que Dios se equivocó. A que Dios se equivocó, se dio cuenta que este libro le faltó mensaje, está equivocado, tiene que hacerle algunos arreglos, tiene que corregir Dios. Entonces eligió a esos hombres, a esos líderes de diferentes religiones y doctrinas, los eligió a ellos, los escogió a ellos, y a ellos les reveló lo que le faltaba a la Biblia. Nada que ver. La Biblia dice que no le añadas y que no le quites. Está completa, no necesita ningún complemento. Es nuestra única autoridad, no necesitamos absolutamente nada. En las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, la palabra de Dios es suficiente, está totalmente completa. Y dice la Escritura, nos enseña que la palabra de Dios es la forma en que Dios nos habla, por eso nos habla, por eso es la palabra. Es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Es la forma que Dios nos habla constantemente, día a día. En el momento en que yo abro este libro, en el momento que abro la Biblia, Dios quiere hablar y quiere decir algo a mi vida. Dice, sino que en la ley, Dios te está hablando. Te está diciendo, hijo, en mi ley, en mi palabra está la delicia. Te está hablando a mi corazón. Está hablando a tu corazón. Cada vez que lees un versículo, cada vez que lees un capítulo, cada vez que terminas de leer la Biblia, Dios está tratando de comunicarse. Tenemos problema para entender, tenemos problema para comprender, pero por eso meditamos, vamos a llegar a esa parte. Pero esto es la forma en que Dios quiere hablar contigo. Nosotros le hablamos a través de la oración. Nosotros le rogamos, le suplicamos, le pedimos que nos dé claridad, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que haga nuestro corazón y nuestros oídos espirituales sensibles para poder entender cuando Él habla a nuestra vida. Pero esa es la forma en que Dios se comunica. Ningún otro libro necesitamos. Leemos literatura evangélica, hay excelentes escritores que nos ayudan
a poder aprender diferentes temas, a poder crecer en nuestro conocimiento de la palabra, a poder entender, como lo mencioné anteriormente, cultura, geografía, historia, tantos escritores que nos pueden hablar acerca de la oración o del perdón o de la familia, utilizando la palabra de Dios. Pero al final de cuentas todos ellos tienen que basarse en un solo libro, la Biblia. Y yo no necesito ese libro para complementar. Utilizo esos libros como una enseñanza general. Pero no tomo ese libro como que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es donde Dios se quiere dirigir 100% conmigo. No necesitamos complementos. Es la forma en la que Dios se comunica con nosotros. Es la forma en que Dios nos alimenta. Nos alimenta a través de la palabra espiritual. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, Él nos dijo: yo soy el pan de vida. Está en la Escritura. Yo puedo encontrar ese alimento de la palabra de Dios, de lo que el Señor me hablaba, de lo que el Señor me habla, de lo que el Señor me hablará, aquí en la Escritura. Pero es la manera en que nosotros nos alimentamos espiritualmente. Iniciamos la obra, iniciamos el trabajo, iniciamos nuestra relación. Necesitamos el alimento igual que cualquier niño. Necesitamos el alimento espiritual, la leche espiritual, y después se va transformando en un alimento más sólido, pero necesitamos para poder permanecer, para poder seguir firme en el camino, para poder correr la carrera cristiana, para poder seguir al Señor, para poder permanecer y dar ese fruto. Necesito mi alimento. De otra manera no voy a llegar muy lejos. Si no me alimento de la palabra de Dios, voy a ser débil. Esta palabra es la que alumbra nuestro camino. Dice en el libro de los Salmos que es la lumbrera a mi camino. Es luz, es lámpara, es lo que va alumbrando mi caminar. Me va guiando y me dice, cuando voy en esta carrera y cuando voy en este camino, ese es la única señalamiento que tengo, la luz de la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. No solamente es la forma en que Dios se comunica, no solamente es el alimento, es lo que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios dice que nos purifica, nos limpia. Conforme voy leyendo, el Espíritu Santo va trabajando y va limpiando nuestra vida. Dice, ya vosotros estáis limpios, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, por la palabra que os he hablado. Nos va limpiando conforme voy leyendo. Todo eso hace la Escritura para nosotros. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Dice en el libro de Romanos, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. ¿Qué me predicaron a mí? La palabra de Dios. Y con eso dices poder de Dios para salvación. Llevas el mensaje, le predicas a la gente, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, Él es el encargado de convencer, pero estás escuchando ¿qué? La palabra de Dios, no algún libro, no alguna teología, no alguna religión. Estás escuchando a Dios hablándote, que quiere una relación contigo. Es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios es un arma defensiva. La Escritura dice que tenemos un enemigo que anda buscando a quien devorar, anda como león rugiente. Pero la palabra de Dios es nuestra arma para defendernos. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás el diablo. ¿Con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo, escrito está, escrito está. En el libro de Efesios capítulo 6 dice así. Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Algún día vamos a compartir esta porción. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada sirve tanto para atacar como para podernos defender. Con esta escritura nosotros nos defendemos. No es para pelear, es para defenderme de los ataques del enemigo. El Señor Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. La palabra nos da el conocimiento de la vida eterna. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. La palabra de Dios es la semilla. Recuerda la parábola del sembrador. ¿Qué fue lo que sembró? La palabra de Dios en nuestro corazón. Algún día, ¿qué es lo que estoy tratando yo de hacer? ¿Qué es lo que hago en mi trabajo? ¿Qué es lo que hago en el ministerio? Tratar de sembrar la palabra de Dios en los corazones.
Solamente soy yo el sembrador, tiro la semilla esperando que caiga en buena tierra. Pero es la semilla lo que queremos compartir contigo y esa semilla es la palabra de Dios. Y al final de cuentas, en el libro de Mateo, capítulo 5, y quizá esto es lo más importante de todo, Mateo 5, nos dice la Escritura, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y versículo 18. Mateo 5, 18 dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Absolutamente toda la Escritura se va a cumplir. Ahí no necesitamos creer o no creer. Esto es promesa de Dios. Esto es algo establecido por Dios. Toda se va a cumplir. La Escritura dice en el Evangelio de Mateo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Final de cuentas, ahí no se trata si creo o no creo. Eso es un hecho, porque Dios lo dijo, porque el Señor lo dijo, porque está escrito. Por eso aquí vemos en el Salmo número 1 el deseo de poder permanecer, la necesidad de poder permanecer. Necesito la palabra de Dios, necesito la ley de Dios, necesito los estatutos de Dios, la Escritura, los dichos de Dios. Necesito eso en mi vida. Pero no solamente dice así en el Salmo 1, regresamos, sino que en la ley de Dios está su delicia. Número 2, importante para mi vida, importante para permanecer, tengo la palabra de Dios y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Pero ¿cuál es nuestra delicia? Delicia es disfrutar algo, es algo que siento gozo, es algo que tengo satisfacción, es algo que me causa alegría, es algo que deseo, es algo que anhelo, es algo que me hace falta, esa delicia. En la ley de Dios, dice el salmista, está mi delicia. En la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú disfrutas? ¿Cuál es tu delicia? ¿Qué es lo que más disfrutas en tu vida? Para algunos puede ser su familia, para otros puede ser su trabajo, para otros puede ser hacer deporte, leer algún libro, tomar vacaciones, está bien. Para otros puede ser lo contrario, lo que habla el libro de Eclesiastés cuando lo estuvimos meditando, el sabio Salomón, acerca de nada más de los placeres de la carne, acerca de tener relaciones, de tener relaciones íntimas, de tener posesiones, de adquirir más y más y más, de tener dinero, de tener arte, y tener música, y tener fama, y ser alguien, y ser renombrado. A lo mejor esa es tu delicia. Para los hijos de Dios debes estar, nuestra delicia está ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Conocerlo más, conocer más de Dios, conocer más de su enseñanza, entender más de su palabra, disfrutar lo que Él me dice. Disfrutamos y nos deleitamos en toda la palabra de Dios, no solamente en los versículos que nos gustan. La mayoría de la gente que tiene una Biblia, abre su Biblia y lo pone en versículos que le gusta, que le habla del amor, que le habla de la presencia de Dios, que habla de suplir las necesidades. Nunca tenemos versículos donde Dios nos habla de servirle, de darle, de entregarle. Nunca ponemos versículos que nos habla acerca de disciplina, que nos habla de perdón o que nos hable de arrepentimiento. No, buscamos los versículos que nos gustan. No, si yo me voy a deleitar en la Escritura, me voy a deleitar en absolutamente todo, porque volvemos al punto que mencionamos anteriormente. Toda esta es la palabra de Dios completa, de principio a fin. Y la disfruto. Es algo para disfrutar, es algo para gozarse, es algo que anhelamos. Hay lugares en el mundo que desearían tener una porción de la palabra de Dios. Ya no toda la Biblia, hay lugares en el mundo, en este momento que estamos hablando, hay lugares en el mundo que desearían tener la Escritura en su propio idioma, en su propia lengua, una porción de la Escritura, para poderse deleitar en lo que Dios habla, en lo que Dios nos dice a través de este libro sagrado. Y nosotros lo disfrutamos en estos países, en Norteamérica, con toda la libertad del mundo. La podemos abrir, la podemos compartir, podemos ir a la iglesia, no tenemos ningún problema. Hay lugares que desean eso. Para muchos de nosotros se vuelve aburrido. ¿Cómo voy a permanecer si no disfruto de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a dar frutos
si no disfruto la palabra de Dios? ¿Cómo voy a continuar en el camino si no me alimento con la palabra de Dios, si no veo la luz que va guiando mi caminar? Y no solamente eso, dice aquí el escritor, en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No solamente la disfruta, sino que ahora viene ya lo fundamental, medita de día y de noche. No solamente la lee constantemente y lee los versículos y ya cumplir, dice medita, es decir, piensa. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo bien. Y eso es lo que nos dice aquí, meditar en la palabra de Dios, es buscar la dirección de Dios, es escuchar la voz de Dios, que Él hable a nuestra vida a través de este libro sagrado. Eso es meditar, esto es fundamental, que día a día busco un poco de la presencia de Dios. Si he de ser honesto, no para todos esto es sencillo, cuesta tiempo, es una disciplina, nos puede llevar años y años para lograr entender cuando Dios está hablando en nuestra vida. Pero para que yo pueda entender y para que yo pueda comprender que Dios me está hablando y me está diciendo algo a mi corazón, a mi mente, a mi vida personal, a mi vida como siervo, a mi vida como servidor, a mi vida como padre, como esposo, como hijo, como hermano, Dios me está queriendo hablar, necesito meditar, necesito poner atención. Y así también voy a dar fruto. Quiero apoyar esto en el libro de Josué. Josué en el Antiguo Testamento, él era el siervo de Moisés, y cuando Moisés ya no iba a entrar a la tierra prometida, Josué tomó el liderazgo y Dios habla con él y le dice Dios a Josué, pero el líder, él se iba a encargar de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, se iba a enfrentar las batallas, iba a repartir las tierras, y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. Acá el salmista dice, y su ley medita de día y de noche, es decir, nunca. Es importante para nosotros. ¿Cómo voy a permanecer si dejo la Biblia guardada? ¿Cómo voy a permanecer si no la leo y no medito en la palabra de Dios, si no está en mi boca la palabra de Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, nunca se apartará de ti la santa palabra de Dios. ¿Cómo voy a permanecer? ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo voy a poder seguir al Señor? ¿Cómo voy a poder tomar mi cruz? ¿Cómo voy a negarme a mí mismo? ¿Cómo voy a creer si no leo la palabra de Dios, no medito en la palabra de Dios, no escucho de la palabra de Dios? ¿Cómo Dios va a obrar en mi vida si me está hablando a través de su palabra, pero la tengo guardada? Nos encanta hablar y defendernos de mi religión. No, es que yo soy de esta religión. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que entendiste que Dios quería hablar a tu vida? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice Josué lo mismo que dice el salmista, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él nuevamente, detenerme cuidadosamente, poner atención a este asunto, poner atención a ese versículo para estudiarlo y comprender bien qué es lo que Dios me quiere decir. Nunca se apartará, de día y de noche meditarás en él. La segunda parte de Josué la vamos a guardar para un poco después. Lo que es importante en este momento es el hecho de lo que está diciendo Dios aquí, en su palabra. Nunca se apartará, de día y de noche meditarás en él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que voy a permanecer? Ya nos dice aquí, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando ese es el resultado? ¿No es cierto? Ese es el resultado de que en la ley de Dios está mi delicia y en esa ley, en ese libro sagrado, medito de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Como Josué dijera, que nunca se ha apartado este libro de la ley de mi boca y que de día y de noche medito en él.
¿Cuál es el resultado? El resultado es que seré como árbol plantado junto a corriente de aguas. Ese es el resultado. ¿Qué quiere decir? Ese árbol bien alimentado, constantemente alimentado, está cerca de las corrientes de agua, no sufre de sequía, no le faltará la fuente de su alimento, no le faltará esa frescura. Y el árbol será fuerte, será estable, será resistente, será sólido, será firme, será maduro, será durable, será persistente, será con mucha vitalidad, tendrá gran vida, longevidad, es decir, permanecerá. Por eso les dice, nos está haciendo esa comparación de aquel que medita, de aquel que lee, de aquel que no se aparta la palabra de Dios constantemente, permanecerá como un árbol. Estoy buscando cómo permanecer en el camino de Dios. Necesito la ley del Señor en mi vida y meditar en ella día y noche, constantemente. ¿Y el resultado cuál es? Será como un árbol plantado. Ese es el punto importante aquí. Ese es el punto fundamental de esto que estamos compartiendo en este día. Quiero permanecer en el camino. ¿Por qué la gente abandona? Sí, abandonamos por muchas razones. Tuve un problema, me enojé con alguien, caí nuevamente en la maldad, en el pecado. Utilizamos y tenemos una gran cantidad de razones o excusas o justificaciones, como le quieras llamar, pero una de las fundamentales es esta, que no meditamos porque no pasamos tiempo con Dios a solas y su palabra. Es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos alimenta. Eso es lo que dice el salmista. Deleítate, disfruta la palabra de Dios constantemente, de día y de noche, que nunca, le dice Dios a Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y cuál es el resultado? Seré como un árbol plantado, estaré firme, estoy cerca de las corrientes de agua. Cada vez que yo tengo este libro cerca, es ese árbol plantado, cada vez que veas un árbol cerca de un río, te vas a dar cuenta a lo que refiere, absorbe el líquido ahí, aproximadamente 350, 360, 370 litros en unos cuantos días puede absorber un árbol de ese líquido. Y nosotros estamos igual, tenemos la palabra de Dios, absorbemos la enseñanza, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, con gozo, con alegría, me deleito, lo disfruto, pero ese es mi alimento y lo tengo constantemente aquí. Recuerda, hay gente que no tiene este libro, y tú y yo lo tenemos, pero lo tenemos guardado, no lo meditamos, no lo estudiamos, no lo leemos, no lo escuchamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado que da un fruto en su tiempo. Cuando todo esto es consecuencia, ¿sí? La segunda parte, el versículo 2 nos dice, hay que deleitarse en esta palabra y meditar en esta palabra. ¿Y el resultado cuál es? El versículo 3. Seré como un árbol plantado, sólido, fuerte, estable, vital, lleno de vida, que voy a dar fruto a su tiempo. Importante para nosotros, todo creyente, todo aquel que se dice hijo de Dios, debemos de dar frutos, los frutos del Espíritu. La palabra de Dios nos habla de esos frutos. La carta, el libro de Gálatas, capítulo 5, dice así. Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, frutos del Espíritu. Cuando yo he meditado, cuando estoy cerca de la palabra de Dios, que constantemente está en mi boca, que nunca la he dejado, que medito de día y noche, soy un árbol plantado que voy a dar un fruto, voy a dar los frutos espirituales. El árbol, como lo mencionaba, absorbe esa cantidad de agua. Cuando tú ves el árbol, no necesariamente tiene que ser el árbol de manzana o de aguacate o de mango para que veas el fruto. No, los árboles, tú sabes que son vida. Absorbe el agua, convierte el agua en vapor. Las hojas retienen, las gotas que caen
sobre las hojas, y las que quedan ahí se convierten en vapor, regresan nuevamente al cielo, se convierten en nube, convierten en agua, y el agua nos alimenta a nosotros y alimenta la naturaleza y alimenta la vegetación, nos produce el oxígeno, limpia el aire, mantiene a temperatura el medio ambiente. Es importante la vida de los árboles y de cuidarlos, y eso es lo que Dios nos está hablando, que están dando fruto para que nosotros lo disfrutamos. Vemos el árbol, nos colgamos en él, es una sombra, vemos los pájaros, pero nos está alimentando, está dando fruto. Y eso es lo que nos dice de nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a dar frutos. Nuestra vida es un testimonio a su tiempo, pero debo de dar frutos. Hablamos acerca de nuevamente, ¿verdad? Queremos defender cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con alguien, le decimos, mira la palabra de Dios, te invitamos a escucharla, conoces del Evangelio, tengo mi religión. ¿Cuál es tu fruto? ¿Tienes tu religión? Menciónanos tus frutos. ¿Cuáles son los frutos espirituales que estás dando? ¿Cuáles son los cambios de tu vida? ¿Cuál es la transformación de tu vida? ¿Cuál es la diferencia que ves en tu vida a través de los frutos que el Espíritu Santo produce en tu corazón? No hay fruto, seguimos siendo lo mismo, la misma persona, la misma persona año tras año, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque está acostumbrado solamente a una religión, a una tradición. No hay que medite en la palabra, no hay que me deleite en la palabra, no hay que necesite la palabra. No hay esto, como José, nunca se apartará de tu boca. Por consiguiente, no hay fruto. Y es a su tiempo. A su tiempo, a su tiempo. Es como las plantas, a su tiempo, los árboles frutales, a su tiempo. Hay que sembrarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Necesita el sol, necesita la lluvia, necesita el riego, necesita la alimentación, los fertilizantes. Todo lo que necesita la gente que sabe de agricultura, y a su tiempo. Estás esperando, en este momento ha pasado el tiempo de que ciertas frutas ya se dieron, pero vienen los siguientes meses en este lugar que hay otras frutas que se van a dar a su tiempo cada año. Necesitamos nuestro tiempo, pero ¿cómo voy a dar? Solo permaneciendo, solo meditando, solo escuchando la palabra de Dios, solo meditando y escuchando lo que Dios habla a mi vida, alimentándome de la palabra de Dios a su tiempo. Debo de ser limpiado. Los árboles se tienen que podar, ¿para qué? Para que den más fruto, y lo mismo es con nosotros. Dios nos tiene que limpiar, tiene que quitar nuestra aspereza, tiene que quitar nuestra maldad, nuestro pecado. Tenemos que transformar nuestras vidas y vamos dando fruto. Por eso dice, a su tiempo. Algunos creyentes dan fruto más rápido, algunos se tardan, pero lo importante es, y lo fundamental es, que todos los creyentes, todos los que se dicen hijos de Dios, todos aquellos que digan conocer a Dios o tener algún tipo de relación con Dios, necesitas dar fruto. Mi fruto, la palabra dice, por sus frutos los conocerás. A los que son y a los que no son, por sus frutos, por nuestra vida. Pero quiero terminar aquí en Josué y en Mateo al mismo tiempo. Quiero terminar, esto es clave. Fíjate muy bien. Dice Dios a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Y ahora que pensamos que ahí queda, pensamos que simple y sencillamente, y no simple y sencillamente, porque esto es importante, es fundamental, es una disciplina, nos lleva tiempo, lleva trabajo poder entender esto de la meditación en la palabra de Dios, no meditación mental, no, esta es la meditación, es decir, en que Dios hable a mi vida. ¿Sí? Que Dios hable a mi corazón, que escuche la voz divina a través del Espíritu Santo. Pero le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Pero fíjate muy bien, medito, entiendo, y luego ¿qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es importante para mi vida, es importante lo que dice en el Salmo número 1, que en la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Pero qué necesito? Necesito meditar, necesito alimentarme, pero necesito practicar, necesito obedecer.
Necesito guardar esa palabra en mi corazón. Entonces, el árbol absorbe el agua y la guarda en su raíz por un determinado tiempo. Absorbe 370, dependiendo del tamaño del árbol, litros de agua, y ahí la tiene. Nosotros necesitamos, para cuando la necesita, ahí está. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios, la meditamos, la leemos, nunca se aparta, la guardo aquí en mi corazón, y cuando la necesito, cuando necesito testificar, cuando necesito predicar, cuando necesito animar a alguien, cuando necesito orar, cuando necesito exhortar, cuando necesito disciplina, cuando necesito arrepentimiento, cuando necesito perdón, aquí está la palabra, la tengo guardada. Pero dice, no solamente la guardes, el que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Es importante practicar, es importante obedecer la palabra de Dios para que yo pueda permanecer. El punto de todo esto es que nos guíe a nuestra vida cristiana a permanecer. ¿Y cómo voy a permanecer? Deleitándome en la palabra, meditando en la palabra, guardando la palabra y practicando, obedeciendo la palabra de Dios. Y dice toda. El Señor Jesucristo, al terminar de predicar el sermón del monte o las bienaventuranzas, como también se conocen en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el versículo 24, el Señor termina así, y les dice a la multitud, les dice a los discípulos, a todos aquellos que escucharon el sermón que acababa de predicar, les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, meditas, entiendes, las guardas y las haces. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estamos meditando y estamos hablando por varias semanas acerca de permanecer en el Evangelio. ¿Qué necesito? De permanecer en el camino, de seguir al Señor, de permanecer y dar fruto. Necesito meditar en la palabra de Dios, necesito deleitarme en la palabra de Dios, necesito escucharla, necesito guardarla en mi corazón. Acá dice, y hagas. Dios le dice a Josué, y acá el Señor les dice, descendió, le compararé a un hombre prudente, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Fundamental para nuestra vida, obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios para poder permanecer. Dice, exactamente dice aquí el Señor al terminar la comparación, es el cimiento, vino la lluvia, vienen los ríos, vienen los vientos, golpean contra tu vida y no caemos. Porque estamos fundamentados en la palabra de Dios, estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo, porque guardamos y hacemos. Y dice, todo te saldrá bien. Le dice Dios a Josué, pero necesitamos este libro, necesitamos este alimento. A veces encontramos la respuesta por qué no hemos logrado permanecer, por qué hemos abandonado el camino, por qué muchos se han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque no han meditado. ¿Por qué muchos no han aprendido? ¿Por qué muchos no han crecido? ¿Por qué muchos no han madurado? ¿Por qué muchos no son como árbol plantado junto a corrientes de agua? No han meditado en la palabra de Dios. No solamente meditado, no la han guardado, no la han obedecido, no la han practicado. Falta camino por recorrer para todos nosotros, para muchos de nosotros, pero fundamental en ese camino, la palabra de Dios. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres dar fruto? Aquí está la fuente, aquí está la autoridad, aquí está tu alimento, aquí está en el libro que tienes que meditar, aquí está en el libro donde Dios te va a hablar. Pero este libro, lo que dice, lo tengo que entender, lo tengo que apreciar, tengo que deleitar, pero lo tengo que guardar en mi corazón y lo tengo que practicar, tengo que obedecer. Si no, ¿cómo voy a permanecer? Así seguiré yo, así seguirá Dios actuando en mi vida. Dios no puede actuar porque me habla, lo escucho. Dios quiere actuar y me está hablando y habla mi vida acerca del perdón y del amor y del arrepentimiento y del servicio y del sacrificio y de cómo conocerlo y cómo madurar y cómo sentir ese temor y de la sabiduría y de la inteligencia. Y me habla y me habla y me habla. Pero el libro está guardado. Está bonito, está guardado. Tengo 8 Biblias guardadas. Esto es fundamental para poder permanecer. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Medita en ella de día y noche. Medita en ella. Escúchala. Guárdala, atesórala.
y vívela. Como resultado, permaneceré. Como resultado, seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Te damos gracias, Dios mío, en este momento por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, la bendición que nos das de tu palabra, la enseñanza que nos das con tu palabra, el alimento que nos das con tu palabra, la fortaleza que nos das con tu palabra, la sabiduría, la inteligencia que nos das con tu palabra y también la capacidad y la oportunidad de poder predicar de tu palabra, de compartir de tu palabra. Te damos gracias por los frutos que hemos visto en nuestra vida. Sabemos que falta largo camino por recorrer, sabemos que falta mucho por cambiar, crecer, aprender y seguir dando más frutos, Señor, fruto que permanezca. Pero mientras tanto te adoramos, te alabamos, te agradecemos y te suplicamos por aquellos que nos escuchan, que sea fundamental y primordial en sus vidas meditar en tu palabra día y noche y guardar tus enseñanzas, vivirlas, practicarlas, porque entonces seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que daremos fruto a su tiempo y nuestra hoja nunca caerá. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por este momento y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Envíenos sus comentarios y nuevamente meditemos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos próximo domingo.